Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a la nueva sesión, al nuevo webinar que tenemos para hoy desde Turisme, desde el área de innovación, desde Nimatur. Para hoy tenemos un tema que quizá, junto con el blockchain, con el concepto, con el entorno de herramientas IoT, de soluciones, yo creo que es uno de los más interesantes y de los más disruptores, de los que son llamados a generar más cambios a nivel global en la economía y en la sociedad y también, obviamente, en el sector turístico. La cuestión es saber la dimensión de la transformación que va a generar la inteligencia artificial en el sector turístico, en las empresas, en destinos y, bueno, eh, acostumbrarnos a que vienen cambios, ser capaces de medir y de testar en qué áreas, en qué subsectores va a tener más impacto la inteligencia artificial en el corto, en el medio y en el largo plazo. Para eso, para conocer qué es y qué implicaciones va a tener o está teniendo ya la inteligencia artificial en el sector turístico, hoy tenemos a Toni Sánchez. Toni es director de innovación de Inapsis y Draqua y es quizá uno de los mayores divulgadores y expertos en la materia en España. Así que yo, sin más dilación, simplemente comentaros lo de siempre. La dinámica es, el ponente va a explicar durante 3 cuartos de hora, 50 minutos, y luego tendremos un turno de unos 15-20 minutos para ir haciendo las preguntas, trasladarle las preguntas que vosotros vais a ir formulando a través del chat. En el caso de que hubiera alguna cuestión que necesitara de resolución inmediata, pues yo corto a Tony, le interrumpo y le formulo la pregunta. ¿Vale? Pues nada, Tony, un placer tenerte de aquí. Bienvenido y ánimo. Pues nada, oye, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias a Turisme, a Nimatur por la invitación a impartir este webinar. Yo espero que os sirva. Va a ser un webinar mixto donde voy a intentar explicar de forma sencilla algunos conceptos los cuales, pues bueno, hay mucho ruido en las redes sociales y en artículos en Internet. Y posteriormente, al final de la presentación, intentaré explicar algunos casos reales de la aplicación de inteligencia artificial al turismo. Lo primero, pues, mostramos el Centro de Innovación de Inapsis, de la empresa Hidraqua, del grupo Suez, que está situado en Benidorm. Y os quería mostrar esto porque lo tenemos publicado en Google Maps, buscáis Inapsis y podéis hacer una visita virtual del centro. ¿Por qué os quería mostrar esto? Porque yo creo que es la primera enseñanza que debemos tener en los destinos turísticos, en los establecimientos hoteleros o restaurantes. Probablemente tenemos que pasar a hacer una publicación lo más cercana posible y lo más real posible de nuestra situación, de todas las medidas de seguridad que hemos tomado en la época post-COVID, ¿no? Para lo que es la desescalada, que se llama, ¿no? Hay diferentes herramientas, una Google Maps y hay otras que pues, se pueden utilizar, pero yo creo que esto va a ser un must, algo que deberemos hacer sí o sí, ¿no? El centro está basado en tres pilares fundamentales: la excelencia operativa, la escucha activa y la colaboración, y está dividida en tres espacios: un centro de gestión de operaciones del propio ciclo integral del agua, un laboratorio de innovación y un escaparate tecnológico. Pues, ojalá algún día pueda invitar a todos y a todas a hacer esta visita, porque es un centro abierto a cualquiera que lo quiera visitar en Benidorm. Y con esto acabo mi exposición de Inapsis. Como os he dicho, voy a dividir la exposición en tres partes diferentes. Una es el impacto del propio COVID, la segunda una parte de una breve introducción a la inteligencia artificial y la tercera la aplicación de la inteligencia artificial al turismo. A mí me gusta mucho ver cuáles son las tendencias, ¿no? Y entonces, entrando en Google Trends, el interés de los últimos 90 días del país que ha tenido más interés en la búsqueda del coronavirus ha sido Italia, con un 100%, entonces se veía por porcentaje, y la siguiente ha sido España, ¿no? Esto, pues bueno, tiene algo que decir, ¿no? Si miramos en el propio España, vemos que en Google 3 el mayor interés fue justo antes del 14 de marzo y conforme van pasando los días va cayendo el interés en el tema del coronavirus. Y lo más interesante es las búsquedas sobre turismo en los últimos 90 días. Justo antes, previo al 14 de marzo, se ve como un pico, ¿vale? Supongo que la gente empezó a preparar la Semana Santa, ¿no? Y empezó a hacer búsquedas de turismo. Y lo más curioso es que a partir del 8 de abril hay un crecimiento otra vez de la interés sobre el turismo en las búsquedas de Google. ¿Esto algo quiere decir? Quiere decir o las medidas que se están tomando por parte de los destinos o del sector turístico o de las propias personas que están empezando a preparar sus vacaciones de verano, ¿no?
Vamos a empezar con la primera parte de impacto del COVID. Yo espero que no acabemos solos, como está este señor, disfrutando de nuestros destinos y de nuestras playas del levante español, ¿no? No hace tanto que esta foto impactó en las redes sociales y en los medios de comunicación de las colas subiendo de Himalaya, lo que ha cambiado nuestra vida en un par de meses, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa. Hay un informe del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, también llamado, del 15 de enero de 2020, donde hablaba de los riesgos a largo término y su probabilidad de impacto en el mundo, ¿no? Se habla del cambio climático, de desastres naturales, de ciberataques, del agua, de la gobernanza global, pero fijaros que no se habla nada de pandemias ni riesgos de salud. Sin embargo, cuando navegamos dentro del informe, sí que habla del tema de pandemias, aunque no lo pone probable, y es muy interesante que hay un índice que dice que calculó, el informe lo hizo la unidad de inteligencia de negocio de The Economist, dice que ningún país está preparado para las pandemias o las epidemias, ¿no? Es curioso, esto fue un informe de 195 países. El informe es muy interesante porque detalla las medidas que se pueden tomar para estas pandemias. Yo no sé si los países del mundo mundial habrán visto este informe, pero yo les lo recomiendo encarecidamente, ¿no? Impacto económico, falta. Todos los días estamos bombardeados con indicadores económicos, ya sea de consultoras, ya sea de Fondo Monetario Internacional, ya sea del propio Banco de España, de la caída del PIB que va a haber en nuestro país, en Europa y en el mundo. En el propio Banco de España, en su informe de caídas, el informe de la previsión del PIB por sectores a final de año, tiene 3 escenarios. Y en cualquiera de los 3 escenarios, el sector que tiene mayor impacto de caída es la hostelería, la restauración y el ocio, ¿no? Visit Benidorm, ha realizado una infografía, un estudio hablando de cómo sería el impacto esperado del turismo sin turismo internacional en los destinos turísticos en España, ¿vale? Es 61,5 mil millones de euros, que se dice poco, porque durante la época estival perderíamos el 66,5% del turismo internacional anual. Aún no sabemos cuándo se abrirá el turismo internacional, ¿vale? ¿Qué se está haciendo? Pues bueno, el Consell, por ejemplo, está promocionando la Comunidad Valenciana como un destino seguro tras el coronavirus. Esto es un acierto. Al final, la seguridad va a ser un valor indispensable en los destinos turísticos. ¿Cuáles son las tendencias que veo yo en la época post-coronavirus, ¿no? Yo diría que son 5. La primera, o sea, ya está claro que es un redimensionamiento. Hay que redimensionar todos los negocios y hay que redimensionar el turismo, ¿no? Probablemente tenemos un sobredimensionamiento actualmente y por las medidas que tenemos que tomar de distanciamiento social o de propia caída de la demanda habrá que redimensionar. El segundo es seguridad, seguridad y si se puede, más seguridad aún, ¿no? Si no se da seguridad, no se recuperará la confianza. Tercero, comunicación y transparencia. Es muy importante que los destinos transmitan qué están haciendo, qué medidas han tomado, cómo está resultando, que si ha habido un contagio, cómo se ha actuado, que se intente evitar sobre todo las malas noticias, los bulos que puedan correr en la época post-coronavirus, que no lo dudéis que los va a haber. El cuarto, obviamente, es un foco de salud. Las medidas que se tomen de prevención y de instalaciones sanitarias y de propios reconocimientos o de haber médicos en los propios hoteles y tal, va a ser fundamental. Y lo último, yo creo que lo importante es saber que tiene que haber una estrategia. Una estrategia la cual basada en datos para tomar decisiones ágiles, pero sobre todo una estrategia. No podemos ir a salto de mata decidiendo lo primero que se nos ocurra o por imitación lo que está haciendo el de al lado. Yo creo que es el momento de trabajar todos en común, de apoyarnos unos a los otros, de confiar mucho en las asociaciones, confiar mucho en los estamentos públicos, en los estamentos tipo Inmatur, Turisme y colaborar todos en común, sector público y sector privado, porque si no, no tendremos futuro. Vamos a hacer una breve introducción en inteligencia artificial. Esta es la parte probablemente más teórico-práctica, para luego entender la última parte. No sé si alguien conoce esta imagen, es HAL 9000, famoso ordenador de Odisea de espacio, que no sé si sabéis que esta película al final se revela contra el ser humano, pero se revela contra el ser humano porque le engañan el ordenador. Pues le acaban engañando, entonces el ordenador, como le engañan, pues coge y se toma sus represalias. Esto es un poco chascarrillo que digo,
yo no recomiendo insultar a un chatbot, porque todo el mundo que entra a un chatbot se acaba, o ya sea un asistente personal tipo Alexa o Google Now, suele insultarlo. Yo no se lo recomiendo, a ver si se va a revelar, ¿no? Primero, un concepto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un concepto muy genérico que engloba varios apartados. El concepto más genérico es el concepto filosófico de inteligencia artificial, que es el concepto de inteligencia humana realizado por las máquinas, ¿no? Luego hay un concepto que dentro de inteligencia artificial que es el aprendizaje de máquina o machine learning, que es como los ordenadores aprenden a realizar las funciones que realizan los humanos. Luego, lo más importante es el deep learning, que es una subsección de machine learning, que es probablemente por lo que ha explotado el uso de inteligencia artificial en los últimos años, que es al final todo el avance que ha habido en el uso de las redes neuronales, ¿no? No os preocupéis, vamos a ir explicando. Esto no es un concepto nuevo, nace en los años 50, de inteligencia artificial, donde se establecen los componentes teóricos de la misma, ¿no? Luego ya a finales de los 80 ya empezó el machine learning, a hacer las bases de machine learning, y a finales de 2009, 2008, 2009 se establecieron las bases de deep learning, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha habido esta explosión, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, no sé si conocéis esto, en 1959, este es el IBM 1401, que se llama el Data Mobile. Para que lo sepáis, era un ordenador que pesaba unos 653 kilos, se trasladaba en un camión a las empresas, realizaba las funciones de cálculo en las empresas, la contabilidad, y tenía de memoria 1,4 kilobytes. Cualquier teléfono móvil actualmente pues puede tener 60.000 veces más potencia que este ordenador de 1959. Este es uno de los principales motivos por el cual la inteligencia artificial en los años 50, 60, 70 no se pudo desarrollar. No había suficiente capacidad de cálculo para todos estos conceptos teóricos que se sabían que se podían realizar en los ordenadores, ¿vale? Y que posteriormente con la capacidad de cálculo se han podido demostrar, ¿no? Tenemos la gran suerte aquí en la Comunidad Valenciana de tener a nuestra doctora Núria Oliver, alta comisionada de la Comunidad Valenciana de Inteligencia Artificial, donde habla en una charla en YouTube que podéis ver sobre los mitos y leyendas sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es robótica, son programas informáticos, es software que se puede aplicar a la robótica y a muchos más cambios. Es presente en los futuros, se está aplicando todos los días en nuestro teléfono, en las búsquedas de Internet, en muchísimos apartados. No es algo que sea futurible, ¿no? Está transformando actualmente el trabajo. Eso no hace falta que lo sepamos, nada más tenemos que pensar en la tecnología de los chatbots, los asistentes personales, que sabemos que están transformando el trabajo. Por ahora no sustituirá a los humanos, es limitada. No existirá una inteligencia artificial que pueda sustituir, por ejemplo, la capacidad de análisis o de sentimiento de un ser humano, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial sí que supera a los humanos en temas específicos, ya sea en tema de juegos, en tema de reconocimiento de imágenes o en otro tipo de temas, ¿no? Y luego, como he dicho antes, no es algo nuevo. En 1950 se definió el test de Turing para determinar si un ordenador eres una persona ordenador, aquel que tenemos al otro lado cuando estamos, por ejemplo, estableciendo una conversación por chat, por escrita, ¿vale? Entonces no es algo nuevo. Voy a explicar básicamente qué diferencia hay entre una programación normal, tradicional, y una programación con inteligencia artificial, de una manera muy básica. ¿Cómo funciona la programación tradicional? En una programación tradicional, un programa de ordenador, nosotros tenemos unos datos que pueden ser imágenes de gatos y de perros y una serie de reglas. Cuando yo programando le digo, si tiene 2 orejas, tiene bigote y los ojos rasgados y tal, esto es un gato, ¿vale? Y a partir de ese momento, yo, ese programa informático, cuando pone a jugar, a correr, le subo una foto de un gato y me da la respuesta de que es un gato. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La parte de abajo, el machine learning o deep learning. No funciona así. Lo que intenta descubrir son las reglas. Lo que se hace es, se le incluyen muchas fotos de gatos y de perros, por ejemplo, etiquetadas. Le dices, esto es un gato o esto es un perro, ¿vale? Que se llaman datos etiquetados. Esto se mete dentro de una coctelera y lo que saca al final del programa es unas reglas, un algoritmo. Y este algoritmo, después, yo ya puedo utilizarlo, ya sea en la programación tradicional o donde quiera. Ese algoritmo, a partir de ese momento, yo le subo una foto de un gato o de un perro y la respuesta que me dará, esto es un gato o es un perro. Pero yo no le he enseñado qué es un gato y un perro. No se lo he programado.
Yo lo único que he hecho es mostrarle fotos de gatos y de perros diciéndole qué es un gato y qué es un perro. Eso es una simplificación, muy simplificada de lo que es la inteligencia artificial. Ahora veremos diferentes matices de lo que es, ¿no? Hay dos clasificaciones de inteligencia artificial. La actual que estamos utilizando y seguiremos utilizando es la inteligencia artificial específica, que son sistemas capaces de realizar una tarea concreta, reconocer imágenes, procesamiento del lenguaje, ganar un juego, que lo hacen mejor que un ser humano. Y luego está un concepto más filosófico, que es la inteligencia artificial general, que son aquellos sistemas que podrían sustituir al humano, ¿vale? Completamente y eliminarnos de nuestra función, ¿no? A ver, yo creo que esto es bastante teórico y que estamos bastante lejos de la inteligencia artificial general, aunque se escriba mucho y haya muchas teorías sobre ella, ¿no? Vamos a ver los tres tipos de algoritmos de inteligencia artificial. Lo mismo, esto es una simplificación. Puede haber más clasificaciones, pero creo que lo que tenéis que conocer para que veáis la diferencia que hay entre los tres tipos. Está el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Es lo que os he explicado antes de la simplificación de lo que es la inteligencia artificial. Yo tengo una serie de datos, los datos los divido en dos, normalmente, en un grupo de entrenamiento de fotos de gatos y de perros, y me guardo otro grupo pequeño de fotos de gatos y de perros que serán las pruebas, lo que haré de test. Con el grupo de entrenamiento de fotos de gatos y perros entreno el algoritmo y me surge un algoritmo, ¿vale? Después, cuando he definido el algoritmo, yo le cojo y le meto en el grupo de test que me lo he guardado, que sé que son gatos y perros, y entonces compruebo el error, cómo se equivoca el algoritmo a la hora de determinar si son gatos o perros. Básicamente, esto es en el aprendizaje supervisado, que se utiliza, como he dicho, con datos etiquetados, lo cual yo le doy la información y le doy cuál es el resultado final que debe tener el algoritmo, ¿no? Ejemplos. El ejemplo más paradigmático fue el juego Go, en el cual una empresa de Google DeepMind, en el 2016 derrotó al mayor campeón durante los últimos, creo que fueron 13 años, Lee Sedol, en un campeonato del juego Go, que es un juego muy complicado, tradicional, del Oriente, jugado principalmente en Corea, en China y en Japón, y es un juego complicadísimo, ¿no? Dicen que las combinaciones son más que los átomos del universo, ¿no? Entonces, eso fue un impacto muy grande en la economía, un impacto social, porque a partir de este momento dicen que al final los chinos y los coreanos decidieron que tenían que apostar por la inteligencia artificial porque no podía ser que una empresa inglesa o americana les ganase, ¿no? Otro ejemplo más, digamos, actual, ¿vale? Esto es un consorcio, ¿vale? Un consorcio europeo que está liderado por una empresa valenciana que se llama Kivin, donde mediante el análisis de tomografías axiales computarizadas etiquetadas están ayudando a la toma de decisiones de cuáles tienen COVID y cuáles no tienen COVID, ¿no? Eso es una plataforma online donde tú subes la tomografía y te dice la probabilidad de que exista. Esto es debido, porque claro, con la cantidad que ha habido que hacer de pruebas y luego que era bastante difícil determinar lo de que era una neumonía normal o una neumonía con COVID, un sistema de ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Hay que reconocer que todo esto es posible debido al gran avance que ha habido de las redes neuronales, ¿no? Porque esto al final son redes neuronales lo que están utilizando, ¿no? Hemos visto el aprendizaje supervisado, vamos a ver el aprendizaje no supervisado. Este es diferente. Este lo que hacemos es, metemos una información, por así decirlo, sin etiquetar, y el algoritmo, cuando lo corre, lo que hace es me agrupa esa información en pequeños grupos, me la clasifica, lo que se llama en tema informático clusteriza, ¿vale? Yo realizo una revisión de que esos clústeres son adecuados y ya lo puedo poner en producción. Y diréis, oye, ¿esto para qué sirve? Pues yo creo que, no sé si os habéis dado cuenta, pero lo utilizamos casi todos los días cuando entramos en una plataforma de streaming, sea cual sea, ¿vale? En las plataformas de streaming lo que nos hacen es, la imagen que nos muestra de una serie, de una película, está adecuada a nuestro perfil y nos muestra la imagen y el titular que nos ha determinado en el grupo dependiendo de que hemos estado. ¿Qué hace? Pues como nosotros utilizamos la plataforma, si veis, cada vez que entramos a esta plataforma siempre nos piden que nos identifiquemos como una persona de que soy el niño, soy el papá, soy la mamá o soy tal, ¿no? Pues lo que hace es, viendo lo que tú has visto anteriormente, la duración, qué has visto, qué no has visto, qué has dejado de ver, qué has visto hasta el final, cuántas series has visto, qué tipo de series, pues nos clusteriza en un grupo, y dependiendo del grupo que estemos, nos ofrece
una imagen con el objetivo de que consumamos más, ¿vale? De esa plataforma o que pinchemos en esa serie, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje no supervisado. Otro ejemplo relacionado con el COVID de aprendizaje no supervisado. Esta es una startup que se llama Primary AI, que lo que ha hecho es estar reuniendo en una plataforma todos los papers e investigaciones que se están realizando relacionados con el coronavirus. Va recogiendo diariamente todos estos papers. Hace unos días llevaba ya 6.581 papers. Está haciendo una producción científica brutal, muchas sin peer reviews, sin revisión de pares, pero se está produciendo. Y mirad que hay unos 1.400 casi en los últimos 7 días. Entonces, ¿qué hace al final esta empresa? Coge estos papers y los analiza con algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, con el objetivo de mostrarnos una serie de resultados, por ejemplo, de cuáles son los tópicos más usados, por ejemplo, los últimos 7 días. Por ejemplo, en los últimos 7 días, pues Italia y crecimiento del coronavirus, salud de los trabajadores y de los trabajadores de la sanidad, embarazos o cirugías. Y los términos, por ejemplo, más mencionados en la última semana, pues tomografía computarizada, cuidados intensivos, etcétera. Con análisis de procesamiento natural, que es un tipo de aprendizaje no supervisado, se analizan todos estos papers, ¿no? El tercer tipo, hemos visto el aprendizaje supervisado, no supervisado, es el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? El aprendizaje por refuerzo es diferente. El aprendizaje por refuerzo le ofrecemos unos datos y lo que hace es, el algoritmo va aprendiendo contra sí mismo. Es como un juego. Tiene un agente, el cual va aprendiendo en función del ensayo-error. Si va acertando, le da el refuerzo positivo, le da como puntos, y si va fallando, le da un refuerzo negativo, le va quitando puntos. Es como si yo no he aprendido, por ejemplo, a jugar al ajedrez o a las damas, y empiezo a jugar a las damas, me voy equivocando en estas partidas, y si me equivoco y voy perdiendo, me va quitando puntos. Conforme voy haciendo movimientos y voy ganando, entonces el algoritmo va aprendiendo, y con este aprendizaje lo que se hace es, lógicamente, pues entrar a un juego. El ejemplo más fácil son siempre los juegos. Antes os he dicho en AlphaGo que cuando ganó el campeonato se hizo con aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado de AlphaGo se hizo pues con partidas históricas que había de Go, se cargaron todas las del mundo, más con expertos que entrenaron el algoritmo. Pues AlphaGo, al cabo del tiempo, lo que hizo es una máquina que jugaba contra sí misma al Go, ¿vale? Y la puso a jugar millones de partidos sin explicarle cómo era el Go. No sabía ni qué era el Go ni cómo se juega el Go. Sencillamente ganaba o no ganaba. Pues al cabo de 40 días ya esta máquina ya había superado la capacidad de ganar partidas a la máquina anterior de aprendizaje supervisado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo ahora de lo que está pasando un poco en la sociedad con la inteligencia artificial, lo que se llama en tema de marketing el efecto wow. Ay, cuando ves algo de inteligencia artificial dices, oh, qué bien, qué maravilla, ¿no? Aplicado al turismo, no sé si conocéis, en el año 2015 salió un hotel, ¿vale? Henan, que bueno, en realidad era una cadena de hoteles, en la cual había unos dinosaurios robotizados y era un hotel todo robótico donde te atendían los dinosaurios, te llevaban las maletas otro robot, te servían, creo que hasta los cócteles otro robot, bueno, al final un montón de robots en 2015, ¿no? Todo salió en toda la prensa, tal. Pues en el año 2019, una noticia muy curiosa, el hotel tuvo que despedir a la mitad de los robots. Había unos 230 robots por hotel y tuve que ver por qué. Porque no todo es tan bonito. Al final los robots fallan, los robots no producen los resultados que debían, los robots hay que repararlos y al final la satisfacción del cliente es lo más importante. Entonces, no todo pasa por el tema de los robots. Sin embargo, en este hotel sí que fue uno de los primeros de algo que creo que va a ser un poco el futuro cercano en el tema de los hoteles, que es el auto-check-in y auto-check-out, con la introducción directamente de la información, ya sea con el DNI o el pasaporte o con un código de una máquina, ¿vale? Para, por así decirlo, minimizar el contacto humano y mantener la distancia social. Eso yo creo que va a ser otro de las tendencias bastante fuertes en el futuro cercano, ¿no? La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Mira, si alguien quiere saberlo, pues que hay una encuesta de giaom.com/quiz, donde nos hace una serie de preguntas para determinar si nuestro trabajo está en peligro de ser tomado por
un robot. Básicamente, ¿qué dice la encuesta cuando la haces? Pues si haces tareas repetitivas y tareas en las cuales no necesitas de una comprensión humana, pues probablemente pues, tu trabajo pueda ser sustituido por un robot. Pues carga, descarga de palés, procesamiento de documentos o escaneado de documentos, eso está claro, ¿no? Yo lo hice y la verdad que estoy un poco tranquilo, ¿no? Yo os lo recomiendo y os veréis cómo os quitáis bastante miedo del tema de robotización. De hecho, hay informes de número de trabajos que se pueden perder por el tema de la automatización en los próximos años en Estados Unidos. A ver, como veréis, hay una dispersión de perder 80.000 trabajos a algunos informes que dicen de perder 2.000 trabajos. A ver, no creo que haya una pérdida de trabajo neta por el tema de la automatización o de inteligencia artificial, sino habrá una transformación en las cuales se crearán una serie de perfiles y otros perfiles irán desapareciendo. Pero es que eso ha pasado a lo largo de la historia con cualquier tipo. O sea, en los años, principios del siglo XX, hubieron manifestaciones cuando quitaron los ascensoristas en Nueva York, ¿vale? Porque decían que iba a ser peligroso las máquinas y entonces necesitábamos una persona que siguiera apretando el botón del ascensor, ¿no? Entonces, fijaos cómo cambia la sociedad. Por ejemplo, otro ejemplo, el número de sucursales bancarias en España, ¿no? Hubo una caída a raíz de la crisis del año 2009 brutal de las sucursales, ¿no? Si esta estadística la comparamos con el uso de la banca digital, vemos que ha habido un aumento muy grande de la banca digital. Entonces, si miramos las dos cosas, podemos decir, anda, pues es que es verdad, por el uso de Internet y la banca digital se han destruido muchos empleos y han cerrado muchas sucursales bancarias. Yo creo que al final es una analogía que es errónea. No tiene nada que ver. El cierre ha sido debido a una crisis financiera en las cuales ha obligado a una transformación digital por parte de los bancos para poder seguir prestando servicios. No ha sido por eso por lo que han cerrado las sucursales, ¿no? Esto es un tema que yo creo que os tenéis que quedar que es bastante importante. Esta es la persona, Andrew Moore, que es el responsable de Google en la parte de Google Cloud, de inteligencia artificial en la nube, ¿no? Y te dice, la inteligencia artificial no es mágica, ¿vale? No es una varita mágica en la cual yo la vaya a aplicar y todos mis problemas se van a acabar. Todo lo contrario, tú necesitas de personas humanas que sean las que dirijan estos algoritmos, la que sepa aplicar la inteligencia artificial y luego que las personas que también sean las que tomemos las decisiones. Y esto le dice una persona que se dedica a la inteligencia artificial, fijaros, ¿no? Menciones de inteligencia artificial por el Departamento canadiense en el año 2002-2018. Como veis, ya empieza a nombrarse el tema de inteligencia artificial en los parlamentos, en Canadá, en Estados Unidos, en el Parlamento británico. La inteligencia artificial empieza a sonar. Sin embargo, en un artículo que os lo recomiendo encarecidamente del catedrático Andrés Pedreño, la pandemia ha constatado que Europa y en cierta manera hasta Estados Unidos está muy atrás en el uso real de la inteligencia artificial y Asia el Oriente nos ha dado sopas con ondas, ¿no? En este tema, ¿no? Yo creo que tiene que haber un cierto aprendizaje por parte de los gobiernos que necesitamos de tecnología aplicada, no teórica, y tener un escalado de nuestras empresas, porque las startups que se dedican a todo el tema de tecnología artificial son pequeñas y no pueden aplicarla a gran escala, ¿no? Es muy interesante este artículo. De hecho, volviendo, por ejemplo, como os enseñaba antes, el análisis de la startup, de los papers de inteligencia de COVID que se han producido en los últimos meses, ¿vale? Los mayores investigadores de COVID que han publicado son chinos. Vale que empezó antes, ¿vale? La pandemia en China, pero es que nos golean, o sea, nos golean en tema de papers, ya empieza a haber temas americanos, pero es algo que nos tiene que hacer pensar en el equilibrio entre Occidente y Oriente, ¿no? Las 100 empresas más prometedoras en inteligencia artificial, si os dijera nombres, probablemente no conoceríais una o ninguna, ¿vale? Porque muchas veces están ocultas o muchas veces están en un proceso de adquisición por grandes empresas, pero hay empresas, por ejemplo, que se dedican a temas muy llamativos. Por ejemplo, esta que se llama Benevolent AI, ¿vale? Una empresa inglesa que se dedica a la investigación de fármacos, de la investigación de aplicación de fármacos
Y esta, por ejemplo, ha identificado con sus algoritmos de inteligencia artificial un posible fármaco y tratamiento para el COVID, ¿vale? Y que se está probando ya en Estados Unidos, ¿no? No sé si sabéis, pero bueno, por el tema de fármacos o de vacunas, normalmente el desarrollo de un fármaco o una vacuna suele tardar de 10 a 12 años, de 2 a 3 mil millones de dólares, y el 90% suelen fallar. Entonces, esta aplicación de algoritmia para asegurar que los ensayos clínicos que vamos a realizar de un fármaco tienen una probabilidad de éxito, fijaros que hemos pasado de 10-12 años a probablemente un mes o 2 meses para probar un fármaco. Fijaros, o sea, el avance que podemos llegar a tener con el tema de inteligencia artificial aplicada al mundo de la salud, ¿no? Dos empresas chinas que no creo que os suenen de nada, Horizon Robotics, ¿vale? Y Sensodyne. Una está valorada en 3.000 millones de dólares y la otra está valorada entre 5 y 6.000 millones de dólares. Y diréis, ¿estas empresas a qué se dedican? Las dos. Pues las dos se dedican básicamente a lo mismo. Se dedican a la identificación de imágenes con cámaras o a la identificación de imágenes con chips. Al final es un mercado que va a explotar y con el tema del COVID yo creo que va a explotar muchísimo más aún en la identificación de este tipo de imágenes, ya sea cámaras de acceso a los trabajos, ya sea cámaras de tráfico, ya sea cámaras de seguridad. Este es un mercado brutal y fijaos que dos son empresas que no suenan de nada de la valoración económica que tienen, ¿no? Los dos monstruos que son, ¿no? Lo siguiente que quiero mostrar es que la inteligencia artificial no es infalible, ¿no? Sabéis, un coche autónomo, esto es un ejemplo de un coche autónomo que atropelló a un ciclista y tristemente falleció, ¿vale? Entonces, esto no es infalible, ¿no? Son curiosos los fallos del reconocimiento de imagen automática de inteligencia artificial, o Plugin Free que parece una persona de sexo masculino, o Michelle Obama que parece un hombre llevando peluca, ¿vale? O un error bastante grande que tuvo al principio Google, donde entrenó su algoritmo de reconocimiento de imágenes sin personas de color y cuando veía una persona de color la identificaba como si fueran un gorila, ¿no? Fijaros, ahora todo está mejorado, los han corregido, sin embargo, ahora tienen que volver a entrenar todos los algoritmos de reconocimiento de imágenes porque no están preparados para reconocernos nuestras caras con una mascarilla. Entonces, están corriendo todos estos sistemas de reconocimiento de imágenes, corriendo a cargar imágenes de gente con mascarillas, a ver cómo pueden reentrenar todos los algoritmos, ¿no? Los algoritmos de evaluación de riesgo. Esto daría para una tesis doctoral. Sencillamente se están aplicando algoritmos de evaluación de riesgos en Estados Unidos para determinar la posibilidad ¿cómo te voy a decir?, de libertad, ¿vale?, de un preso, de libertad condicional. Y en este caso, por ejemplo, el señor de la derecha tenía un bajo riesgo y la señora de la derecha, que es de color, un alto riesgo. El señor cometió un montón de delitos y la señora pues no cometió ningún delito al cabo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado con los fallos y los sesgos de estos algoritmos, ¿no? Amazon, por ejemplo, tuvo que retirar un algoritmo de reclutamiento de personas porque discriminaba a las mujeres y esto es debido a que el entrenamiento que se hizo del algoritmo se hizo solo con currículums de hombres. Por lo tanto, cuando llegaba un currículum de una mujer era discriminatorio, ¿no? Otros ejemplos, pues por ejemplo, en reconocimiento de imágenes de señalética de tráfico, si le metemos estas imágenes que veis aquí de love o hate dentro de la imagen, pues ya no lee la señal de stop un coche autónomo, sino detecta cualquier otra cosa, ¿no? Hay una compañía bastante cachonda en Estados Unidos que se dedica a hacer una serie de ropa, ya sea de camisetas, que engañan a los sistemas de reconocimiento de matrículas, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, veis que si detectan esta matrícula que es un chip, ¿no? Esta persona, ¿no? Obviamente no es un coche, ¿no? Vamos a la última parte, que probablemente es la que estáis todos esperando, de qué soluciones de inteligencia artificial puede haber a los problemas del turismo actual. Voy a basarme en las tendencias que hablo al principio de redimensionamiento, seguridad, comunicación y foco salud, ¿no? Redimensionamiento, yo no tengo una solución mágica para el redimensionamiento, ni creo que exista con inteligencia artificial. Lo único es que existen plataformas, por ejemplo, aquí esta es una plataforma española que se llama BigML, en el cual nos permite de una manera ya sea gratuita con una serie de datos o con un pequeño coste, poder realizar una serie de modelos de inteligencia artificial
para poder estimar, por ejemplo, cuál puede ser nuestra cifra de negocio, nuestros costes a futuro con este redimensionamiento que nos hace falta. El segundo tipo de soluciones, los dedicados a la seguridad, ¿vale? No sé si estáis viendo el vídeo, veis el vídeo bien. Esto es una solución que ha propuesto una empresa de unos mayores expertos mundiales de inteligencia artificial que se llama UNG, que se llama Lending AI, donde ha propuesto un algoritmo con una cámara que determina si se está cumpliendo la distancia social, en este caso con un vídeo grabado en una calle. No significa que se vaya a aplicar en una calle, sino este es el demostrador que se ha realizado en la tecnología, ¿no? Nosotros desde el centro de Inapsis ya estábamos impulsando antes de la pandemia realizar 2 proyectos en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y también con Inmatur de la ocupación de las playas, poder estimarlas con, digamos, con visión computerizada, con una cámara, y que poder con esta cámara determinar cuál es la ocupación por franjas en la playa. Fijaros que esto que probablemente no está pensado para utilizarse en un contexto como una pandemia, pues probablemente se convierta en un contexto para medir cuál es la distancia social que tenemos en una playa, que pues, me parece que va a ser algo bastante importante. También hay otra parte de la algoritmia, no solo de la ocupación de la playa, sino de determinar del acercamiento de personas en zonas peligrosas, que las zonas de baño peligrosas, en caso de que haya bandera roja, pues bueno, que no entren en el agua o que se están bañando al lado de unas rocas, puede determinar que hay una persona bañándose en las rocas, ¿no? Limpieza. Hay que asegurar la limpieza de todos nuestros establecimientos, que se limpian, y no solo eso, sino en zonas comunes ver cuál es la afluencia que se produce. Pues, vamos a decirlo, no vamos a poner una persona a vigilar cuánta gente entra en un baño común, ¿no? Pues para eso hay una compañía finlandesa que se llama Haltian, que tiene una plataforma ya instalada y ya en producción de Internet de las Cosas que nos fácilmente mediante una aplicación móvil y unos sensores que colocan dentro de los baños comunes nos determinan la afluencia, el estado en el cual se encuentran de limpieza de los baños, cómo se encuentran las toallas y nos puede notificar para el tema de mantenimiento que tengamos que ir a hacer una limpieza correctiva de manera inmediata. Yo creo que también esto va a ser una cosa que se va a poner va a ser bastante necesaria en un futuro, ¿no? Cámaras termográficas. Esto lo he contado, es un caso curioso, pero la empresa proveedora más grande de China de cámaras termográficas está en Wuhan, digamos, en el inicio del punto de inicio de la pandemia, ¿no? Entonces es una cámara, es una cámara de vídeo más una cámara termográfica, y entonces en el sistema lo que estamos viendo a la vez es el vídeo y la temperatura de las personas que se producen. Al final esto en sitios que sean de afluencia masiva, cines, centros comerciales, propios hoteles. Claro, o se puede poner en este tipo de soluciones o estar una persona con una pistola midiendo la temperatura de todas las personas que pasan o varias personas, todos sabemos que eso es inviable. También tengamos en cuenta que este tipo de soluciones no suelen ser muy económicas, ¿vale? Tienen un coste de inversión y de mantenimiento importante, ¿no? Existe una solución más sencilla, más rápida, que es colocar un sensor básico en un teléfono móvil por el puerto que lleva el móvil y con eso medir la temperatura. Permite, pues probablemente, tener una distancia superior a lo que es una pistola, pero también tenemos que tener en cuenta el coste de inversión que tiene, ¿no?, esa solución, ¿no? Nosotros hicimos desde el centro de Inapsis el verano pasado con un destino, con Finestrat, una prueba que obviamente tampoco tenía que ver con la pandemia, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que puede ser una solución que se puede utilizar en la pandemia, que es al final el seguimiento de niños y de personas vulnerables en un destino, ¿no? Al final puede ser que yo deje a los niños en una guardería en un hotel o en una escuela de verano, como en este caso. Entonces, ¿qué se hace? A los niños se les pone un reloj donde lleva un GPS el reloj y también lleva un sistema de comunicación donde se le puede llamar al reloj con manos libres o el niño puede pinchar, tocar un botón y también realizar una llamada a un número de emergencia. Pues con esto lo que podemos determinar con una plataforma web y con una aplicación móvil es si los niños han salido de una zona de seguridad,
¿vale? Podemos establecer una zona de seguridad y determinar dónde se encuentran. Yo creo que esto también va a ser una cosa para dar seguridad a los padres cuando lleguen a un destino o cuando estén en una escuela de verano o tal, pues bueno, es una solución que puede dar mucha tranquilidad a los padres cuando lleguen a proveer unos servicios de este tipo, ¿no? Tercer apartado, comunicación y transparencia. Entonces, si conocéis el caso de Corina, Corina es un chatbot que está promovido por la empresa 1 Million Bot, que da toda la información para el coronavirus en multitud de páginas web porque se ha ofrecido de manera gratuita como servicio social a todas las administraciones públicas y personas que lo han pedido, ¿no? Al final, este chatbot, en el caso, por ejemplo, que vi el otro día, de dónde había estado instalado en la parte de turismo, pues aquí podemos ver en Nosbec, la sección Nosbec, y también en las páginas web de Visit Benidorm, Visit Elche, Visit Candidat. Al final, información y transparencia lo más rápida posible y en cualquier idioma es fundamental para los destinos, y los chatbots con inteligencia artificial yo creo que es una buena solución, ¿no? Mapas de información. Mapas de información, en este caso, mapas de información donde podamos decir casi en tiempo real cuál es la afluencia que tenemos de turistas o de visitantes a nuestros destinos, ¿no? Aquí he puesto un caso muy concreto, que es, por ejemplo, los mapas de información que está dando el INE de movilidad de población durante el estado de alarma, desde el día 17 de abril en Alicante. Y, pues bueno, que sepamos que decir que al final viene gente y que no ha pasado nada, yo creo que es bastante fundamental demostrarlo para que la gente, el turista, coja confianza otra vez en el destino y pueda realizar visitas. Como curiosidad, cuando vi este plano del día 17 de abril, me extrañó un poco lo que es el desplazamiento a la ciudad de Alicante y luego me di cuenta, desgraciadamente, claro, que el sitio donde hay más desplazamientos a la ciudad de Alicante el 17 de abril era la zona donde está el Hospital General. El destino también puede hacer paneles de información online y transparente de sus servicios para demostrar que se encuentran en un perfecto estado. Esto, por ejemplo, es el panel de Smart Cities de la ciudad de Valencia. Se nota mucho la mano de Ramón Ferri en la ciudad de Valencia, este tipo. Y en esta web, rápidamente, ha podido proveer de una serie de información que yo creo que también va a ser fundamental para recuperar la confianza, que es saber cuáles son las instalaciones de salud y las farmacias más cercanas en el punto en el cual nos vamos a encontrar de vacaciones, ¿no? Yo creo que esta información va a ser, yo creo que fundamental tenerla actualizada en tiempo real, los horarios, para poder coger la confianza, ¿no? Y el último ejemplo que voy a dar, y ya voy acabando, es el foco de la salud, ¿no? Hay un chatbot, por decir, por el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, que yo no lo he visto por ahora en Europa, ¿vale? Que es un chatbot que ayuda al tema de síntomas. Aquí sí que ha habido muchas páginas web o aplicaciones móviles que han promovido diferentes administraciones, donde mediante consejos nos iban prediciendo si teníamos síntomas, nos iban haciendo como una serie de preguntas-respuestas, pero no era un chatbot, por así decirlo. Sin embargo, en Estados Unidos sí que hay un chatbot donde podemos estar manteniendo una conversación casi como si fuera con un médico, donde nos da una confianza y al final, pues bueno, se acaba como todos. Si se encuentran síntomas y tal, pues llamas al teléfono de emergencia rápidamente, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto que está haciendo con un par de empresas finlandesas que se llama con el Oura Ring. El Oura Ring es un anillo que lógicamente se va en el dedo, que mide la actividad diaria, el ritmo cardíaco, la temperatura, y se está utilizando con algoritmos y con una serie de encuestas para determinar la probabilidad de que tengamos o estemos pasando una infección del COVID-19, ¿no? En este caso se ha hecho con profesionales del sector de la salud, pero establecer este tipo de wearables en los cuales podamos asegurar que tenemos una salud perfecta, ¿vale? Nada más en la llegada al destino, por ejemplo, se podrían establecer ya directamente el aterrizaje de los aviones o la parte, digamos, que llega en coche o llega en otro tipo de transporte, la entrada del hotel, poder esta serie de wearables se puede hacer con este Oura Ring, o hay otras pruebas, por ejemplo, con el Fitbit o con otro tipo de wearables, y podamos correr una serie de información en el cual, al mínimo probabilidad de síntoma que se nos produzca, poder avisar a la persona, ya sea por el tema de la pandemia o ya sea sencillamente porque la persona puede estar poniéndose enferma por otro tipo, ¿no? Al final es dar seguridad al turista y de confianza
digamos, luego en el destino. Vamos a ir concluyendo, ¿no? En una conferencia que impartió la doctora Núria Oliver hace unos días, hablaba de cuál era la estrategia futura después de pasado, frenada la curva, después de la curva, del pico de la curva, ¿no? Donde vemos que al final los mapas de riesgos y la detección de focos es muy importante, poder determinar cuánta gente hay infectada, hacer simulaciones de diferentes condiciones de qué pasaría si, ¿vale? Y ver cómo salimos de la cuarentena, cómo la probamos y cómo hacemos el seguimiento probable de contacto humano. Eso es una discusión bastante grande que está habiendo ahora mismo, si las aplicaciones que están realizando en Corea y en otros países, Singapur, de seguimiento de contactos con aplicaciones móviles, si se van a poner en marcha o no se van a poner en marcha. Si alguien quiere ver otra vez las conferencias, esto es una conferencia que se hizo hace unas semanas, de inteligencia artificial, está publicada en YouTube y como curiosidad, para que sepáis un poco el cambio de tendencias, sin hacer una publicidad y ni un gasto en publicidad en esta conferencia que organizamos desde la Asociación Nacional de Big Data y Analytics, participaron 1.100 personas de 35 países, en algo en lo cual no se hizo publicidad. Y se transfirió todo por internet y ahora está publicada en YouTube. Fijaos el cambio. Nosotros no haríamos una conferencia esperando que pasaran 1.100 personas en físico en una instalación en nuestra vida, ¿no? Fijaos qué cambio de tendencia hay, ¿no? Voy a acabar con dos frases, no son actuales. Una es de Platón. Una buena decisión debe estar basada siempre en conocimiento, no en números. Es importante que al final quien conoce mejor los destinos y conoce mejor el sector turístico sois vosotros mismos y vosotras mismas. Tenéis que tener conocimiento, conocer a vuestro cliente y también tener indicadores y números para poder tomar las decisiones. Y la siguiente, solo sé que no sé nada. Tenemos que desaprender. Probablemente también, aunque tengamos conocimiento, también tenemos que hacer un reset de saber que todo el tiempo pasado fue mejor y el futuro nadie sabe cuál va a ser, pero tendremos que tomar decisiones ágiles, rápidas y con conocimiento. Y nada, muchas gracias y he cumplido con 45 minutos. David, te Tony, devuelvo un poco el timón. muy bien. No, no te vayas, no te vayas, quédate. No, es que me he equivocado. Estoy Ah, vale, vale, vale. viendo a ver cómo pongo las cámaras otra vez. Vale. Muy, muy práctica la sesión, bajo mi punto de vista. Yo, los ejemplos que has puesto de cámaras termográficas, aplicaciones, wearables, al final estamos, yo creo que viendo que lo que decía yo, la parte de IoT integrada con inteligencia artificial, es decir, IoT más IA, por decirlo de esa manera, es lo que parece que se consolida, ¿verdad? Yo creo que es fundamental. Al final, tener información en tiempo real en el cual podamos tomar decisiones. Yo creo que es muy importante la parte, para recuperar la confianza, la parte de transparencia. Tenemos que ser muy transparentes. Debemos evitar al máximo actualmente los bulos en redes sociales o podamos tener información en la cual podamos tomar decisiones y podamos informar. O sea, imaginaos, yo qué sé, que empieza a haber bulos. No es lo mismo como bulos que han habido históricos como sobre algún destino de que hay tiburones en la playa, ¿vale? Que decir que hay infectado de COVID en la playa. Fijaros, Sí. ¿eh? Eso hay que intentar al máximo ser transparentes. En el caso de que pases, poder demostrar que se han tomado las mayores medidas, que se ha hecho la desinfección, porque esto hay que ser conscientes que hasta que no exista probablemente una vacuna, pues vamos a tener que estar tomando medidas, digamos, diarias. Entonces, lo que os he dicho al principio, demostrar que hemos tomado medidas online, que se puedan visitar, que se puedan ver, hasta poner cámaras en tiempo real en nuestros establecimientos que puedan ver que hay gente paseando, que hay gente comiendo, que hay gente riéndose, que haya vida. Yo creo que esto es fundamental y esto pasa por, bueno, pues inteligencia artificial más Internet de las cosas. Yo creo que también. ¿Tú crees que las cámaras termográficas y algún otro tipo de herramienta puede facilitar que este año se puedan abrir playas y mantener la distancia física o la distancia social que llaman eh, a los destinos turísticos? Totalmente. Sí, Son ¿verdad? fundamentales. Son fundamentales. Da confianza. O sea, al final de la confianza también es una medida. O sea, fijaros cómo puedo dar yo confianza, pues demostrando que yo he tomado la temperatura a todo el mundo.
Eso es una medida bastante sencilla. Y le he tomado, como he visto la parte de los chinos, ¿no? Le he tomado en varios puntos. Lo he tomado en el aeropuerto, lo he tomado en la llegada al destino y lo he tomado hasta la llegada del establecimiento. Y de la manera más automatizada posible en lo que se pueda. Porque, claro, a mí, voy a decir mi opinión, esto ya es mi opinión. A mí entrar en un restaurante o un hotel y verme ahí con un mono blanco y unas gafas tomándome la temperatura, pues no me da, personalmente a mí me da yuyu entrar, ¿no? Igual ya con el tiempo ya me voy acostumbrando y todos nos vamos acostumbrando, pero ponerte una pistola en la cara tienes que tener una distancia menos de 1,5 metros, ¿vale? Por lo tanto, claro, pero también hay que tener, como he dicho antes, tengamos en cuenta que estos elementos no son baratos, ¿vale? Llevan un mantenimiento del mismo. Y luego, una cosa que decía yo el otro día, tenemos que tener cuidado, todas las personas que me están escuchando, con el tema tecnológico, porque al igual que han aparecido proveedores de material sanitario debajo de las piedras, van a aparecer proveedores de soluciones tecnológicas, de termografía, de limpieza, de desinfección debajo de las piedras, ¿no? Hay que tener criterio, dejarse asesorarse, por eso es lo que he dicho al principio, la parte de asociacionismo, de compartir conocimiento, de compartir experiencias, en este caso de la aplicación tan rápida que vamos a tener que hacer de tecnología, creo que es fundamental. Hay que saber qué funciona y qué no funciona, porque van a aparecer, se os van a acercar muchísimas gentes ofreciéndoles, toma este producto, vamos a probarlo, vamos a tal. Entonces, yo qué sé, el prueba de error está bien si se puede hacer un desarrollo muy ágil, ¿vale? Sí, eso iba a decirte. Pero estamos con un tema delicado, ¿vale? Un tema delicado en el cual si cometemos un error no sabemos cuál puede ser la repercusión. Por lo tanto, yo lo que diría es asesorarse bien, ¿vale? Buscar experiencias previas, no tomar decisiones rápidas, ¿vale? Y lo que he dicho al principio, basarnos en nuestro conocimiento. Somos los que mejor conocemos a nuestros turistas. Yo coincido totalmente contigo. Aquí hay, por trasladarte algunas de las cuestiones que se han planteado en el chat, Vicent Martí plantea dos cosas. Una, ¿cómo crees que podría encajar la inteligencia artificial en la recepción de un hotel? Si es que hay de repetitivo en la atención a un cliente, si realmente necesitará el cliente este servicio. Y por otra parte pregunta, ¿qué tipo de formación recomiendas para gestores de destinos? Si es que conoces un programa o cómo enfocarías tú esa formación específica en inteligencia artificial si es que crees que debe ser. No sé, la primera tengo una respuesta bastante clara y la segunda casi también, pero Adelante. la primera ya hay hoteles, ¿vale? A día de hoy que se hace el auto-check-in, ¿vale? Entonces yo creo que el auto-check-in y auto-check-out por una identificación con pantalla táctil, ¿vale? O sin pantalla táctil, sencillamente enseñando nuestro reserva con nuestro DNI y que podamos realizar esto, eso ya existe, ¿vale? Yo creo que eso es fundamental. También, o sea, no, como he dicho antes con los robots, no creo que desaparezca el recepcionista del hotel, porque realiza muchísimas más funciones que el propio check-in y el check-out. Pues ya sabemos, o sea, ya sean problemas, ya sea tema de factura, ya sea tema de cambios, ya sea tema de reservas, no será posible automatizar el 100%, pero yo creo que nos puede facilitar la agilidad dentro del hotel. También hay gente que está instalando con prudencia, con cuidado, tema de asistentes personales, ¿vale? Tema de Amazon Echoes, de asistentes personales en las habitaciones de los hoteles para que nos provean servicios. Esto también, pues bueno, puede ayudar a automatizar una serie de decisiones dentro del hotel, pero que sepamos que estos no son mágicos, eso hay que entrenarlo, hay que saberlo. Voy a contarle una anécdota muy rápida. En el hotel este que os he contado en Henan, tiene un asistente, como son todos los japoneses, ¿vale? Bonito, que se llama Clark Chani o algo así. Lo tuvieron que quitar de las habitaciones porque por la noche despertaba de vez en cuando a la gente, pues si estaba roncando le decía que dejase de roncar o le decía, tienes una actividad. Cuidado este tipo. Y luego la segunda, ¿vale? Muy interesante pregunta. Creo que hay una carencia general
en castellano y en español de formación en inteligencia artificial y en tecnología aplicada a los destinos turísticos y a los hoteles. Que yo sepa, no existen. Al final, toda la formación que hay relacionada con inteligencia artificial va muy orientada a dos ámbitos. Va orientada o al ámbito de programación y técnica, de saber programar algoritmos, o al ámbito muy generalista de tendencias de negocio, de escuelas de negocio, para, digamos, no tanto en su aplicación, sino pensando en un tema de inversión tecnológica o en startups, ¿no? No existe, en castellano y en español hay un hueco impresionante de la aplicación, de la explicación de las tecnologías de inteligencia artificial aplicada en realidad para que un destino o un producto turístico lo pueda aplicar. Eso es, que yo sepa, yo no he visto nada, pero ni en español ni en inglés, ¿vale? Porque es difícil, cuidado, son tecnologías las cuales van muy rápido y entonces, claro, generar contenido y generar algo que mantenga en el tiempo, o sea, aquello que te cuente hoy, igual dentro de 6 meses te estoy contando otra cosa, ¿eh? Y lo que te dije hace 6 meses que funcionaba perfectamente, pues igual te digo que hay una cosa muchísimo mejor. Entonces, es difícil, pero Ya, muy interesante la pregunta, ¿eh? ya. Luego hay dos cuestiones más. Una que plantea Teresa Font, de las diferentes cuestiones que ha planteado. Hay una que habla de los chatbots y ella comentaba algo así como que no acaban de arrancar, porque en muchos casos no cumplen requisitos de programación. Y esto es algo que yo en cierto modo comparto, porque con los chatbots tengo la sensación de que volvemos a los asistentes virtuales de toda la vida, y no acaban de consolidarse. Entonces, ¿realmente en qué fase están los chatbots? A ver, yo lo que diría, la tecnología de los chatbots ahora mismo está madura, no, muy madura, ¿vale? Yo creo que pueden producir. Ahora, no cualquiera con dos conocimientos de programación o que sepa programar puede hacer un chatbot. Un chatbot tiene que tener una parte muy importante que vais a entender, que es un lingüista o un sociólogo que sea el que entrene, porque al final los chatbots, como se cuenta como los algoritmos, hay que entrenarlos. Y en el caso de destinos turísticos o en el caso de turismo, los chatbots pueden proveer una serie de servicios, ¿vale? Los cuales ahora mismo serían bastante difíciles de prestar. Es un servicio extendido en el tiempo, ¿vale? De 24 horas y lo más importante, con diferentes idiomas, ¿vale? Puede hacer una serie conversacional en todos los espectros sin que tener una persona que sea políglota en 18 idiomas, que son los 18 personas o las 27 que puedo tener en mi destino. Entonces, que no hayas tenido buena experiencia en el pasado con los chatbots, no creo que sea un problema tecnológico, sino será un problema de encontrar cuál es la empresa que te pueda proveer el mejor servicio para tu necesidad, ¿vale? Necesitas entrenarlo bien para el caso que se usa. En el caso que he explicado de Corina, ¿no? Al final es un chatbot entrenado en base a preguntas frecuentes de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y a feedback de propios médicos y de lingüistas que han hecho mejorar el chatbot desde su implantación. Un chatbot no puedes implantarlo hoy y olvidarte, ¿vale? Eso no es posible. Un chatbot tiene que implantarse y tiene que haber un mantenimiento y un reaprendizaje continuo, no hace falta que sea diario, donde veamos en las preguntas que va haciendo, en las conversaciones que va teniendo con el chatbot, cuáles ha tenido acierto y cuáles no ha tenido acierto. O sea, porque puede ser que lo que nos pase es que las conversaciones que tengamos, que cojan y que digan, oye, no me he quedado satisfecho, no has contestado lo que yo he preguntado, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser evaluado. Entonces, lo que he dicho antes, no solo son cuestión de personas, no solo es cuestión de tecnología, perdón, es cuestión de personas. ¿Vale? Tiene que haber personas con conocimiento que puedan manejar la tecnología y buscar proveedores de servicio más allá de la tecnología. ¿Vale? No nos fijemos solo en una empresa tecnológica, fijémonos en que esa empresa ha sabido prestar el servicio adecuado en tiempo y en forma. Tony, con respecto a la implantación de IoT, todo ese proceso de implantación, pregunta Hugo Pérez, ¿cómo se enfoca el ajuste de todo ese tipo de soluciones y de proyectos a la ley de protección de datos, al régimen, al reglamento, perdón. A ver,
vamos a ver, hay que cumplir la legislación. ¿Vale? La legislación es la misma ya con Internet de las cosas o no hay con Internet de las cosas. Por ejemplo, hay gente que se cree que puede tomar una foto con un móvil en la calle y subirla a las redes sociales. Que sepáis que eso está prohibido. O sea, tú no puedes subir una foto de una persona, como hemos visto estos días, viéndose las caras en las redes sociales y decir que no están cumpliendo la distancia social. Eso está prohibido por la ley de protección de datos. ¿Vale? Entonces, yo lo que diría es que dependiendo del caso de uso, que se asesoren. En el caso, por ejemplo, puedo hablar con el caso concreto, de que utilicemos cámaras de vídeo, pues algo obvio, que no se distingan las caras, ¿vale? Ya sea porque tengo una distancia de seguridad, tal, mientras estemos hablando, hay dos ámbitos, ¿vale? Vamos a definir que hay dos ámbitos. Uno es el ámbito público, vía pública, espacio público, y otro es el espacio privado. Cumple la legislación, pero tiene una serie de condicionantes, ¿vale? Yo te diría que te asesores legalmente ante la aplicación de tal, porque en el caso de que tú detectes, por ejemplo, las personas de afluencia con un sensor volumétrico, en el caso todavía no puedes distinguir si es una persona o no es una persona, ¿vale? Y luego, en los casos que sí que se puede identificar, ¿vale? Existe una serie de condicionantes en los cuales hay que tomar en cuanto al registro de información, en cuanto al borrado de datos, al registro de seguridad, tal. Y estoy absolutamente convencido de que hay muchísimos despachos de abogados tecnológicos que pueden asesorar en este tipo de cosas. Voy a contar un caso que es que lo he leído esta mañana. En UK, en Inglaterra, ha habido una fuga de datos de lectura de matrículas. Lectura de matrículas. La página web que almacenaba las matrículas de tráfico, pues estaba en abierto. Ya ha habido una fuga esta mañana en no sé cuántas mil matrículas en no sé qué ciudad. A ver, son medidas de seguridad. O sea, yo, una parte que también quería un poco transmitir, fuera de lo que es la inteligencia artificial, porque tampoco quería es ser muy conscientes del tema de ciberseguridad estos días y posteriores. Vamos a tener mucho lío con el tema de ciberseguridad, los malos, por así decirlo, se están transformando también y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de hackeos, de siempre proveer las soluciones que sean seguras, que estén certificadas, que lleven los certificados de seguridad y que tengamos nuestros protocolos de establecimiento y nuestros protocolos de crisis. En el caso de que nos pase algo, poder saber cómo actuar. Hay una última cuestión para cerrar. Bueno, dos. Una que hace Gabriel Rodríguez, que habla de que antes de implantar inteligencia artificial, ¿no es mejor implantar un sistema de BI previo, ya que este es el que se utilizará para ver la información obtenida a través de la inteligencia artificial? A ver, son complementarios. ¿Vale? No compiten entre ellos. Unos sistemas analíticos de BI o de reporte de datos o de KPIs, por ejemplo, e indicadores de un destino son, como sabéis vosotros, es fundamental. ¿Vale? Tener información para la toma de decisiones. El tema de algoritmia y inteligencia artificial es un complemento a la analítica de datos o los business analytics o el visual analytics, como lo quieras decir, ¿no? Panel de indicadores, podemos decir. Al final, que la inteligencia artificial algoritmia, tú tienes que tener claro para qué quieres usarla. O sea, es más importante la inteligencia artificial hacerte las preguntas correctas y tener los datos fiables que la tecnología que luego utilices. Tecnología puede haber, algoritmia puede haber. Entonces, tú la inteligencia artificial, por ejemplo, en un destino, podrías utilizarla para predecir cuántos visitantes vas a tener, pero para mostrar los visitantes que tienes a día de hoy, para eso utilizarías un Business Analytics, ¿no? No utilizas una inteligencia artificial para eso, porque no te ayuda en nada. Lo que te ayuda en inteligencia es para saber, oye, ¿cuántos van a venirme en el mes que viene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como explicaba antes en el tema del redimensionamiento. El saber predecir escenarios, ¿vale? Con datos, y es muy importante el tema de inteligencia artificial o cualquier cosa que hagamos, se cumple un principio, es inglés, que se llama trust in, trust out, que es si entra basura a un sistema, sale basura. ¿Vale? No por haber inteligencia artificial, si entro datos malos, lo que voy a salir son datos malos. Entonces,
es muy importante, y yo creo que en eso Invatur lo tiene bastante normalizado, bastante claro, que tiene que haber una definición de unos indicadores comunes, unos indicadores transparentes y unos indicadores fiables, con unos datos fiables con el cual yo puedo hacer una prospectiva y puedo hacer un tema de algoritmia. Si yo no sé el indicador qué quiere decir, o no sé qué indicador estoy tomando, por tener un programa informático, que no nos olvidemos que esto es un programa informático, es un programa de software, eso no nos va a solucionar la vida. Sí, esto es un poco lo que apuntaba José Miguel Soler ahora mismo en el chat. Y se refiere a que, bien, implantar tecnología, sistemas, pero sin analista detrás, como tienen destinos como Benidorm, Valencia y algún otro, sin que en esos equipos de trabajo de gestión de los destinos se incorporen perfiles de ese tipo, volvemos al punto de salida. Estamos en lo mismo, estamos en invertir en tecnología sin desaprovechar esa inversión. Esto es algo que no resulta fácil. Desde el Invatur nosotros estamos poco a poco tratando de concienciar y de formar al sector. Es verdad que de manera muy, muy puntual, sin continuidad. Tuvimos continuidad con un curso de Big Data de experto, de especialista con la Universidad Miguel Hernández, que funcionó durante 2 o 3 ediciones muy bien, y que iba orientado precisamente a eso, a formar no tanto especialistas en inteligencia artificial, porque cuando arrancamos con esto hace, pues eso, 4 o 5 años, todavía no era una cuestión muy, muy, muy de tendencia, sino iba orientado a eso, a analistas de datos. Yo creo que es un tema que tenemos que retomar. Tenemos que retomar para que los destinos o bien integren esos perfiles o bien complementen la formación y el conocimiento de los que actualmente están al frente de la gestión del destino. Sin duda alguna tenemos que hacerlo desde Invatur, desde turismo. Yo creo que al final los analistas de datos, ¿vale? Son fundamentales en cualquier tipo de negocio y en el tema del turismo actualmente muchísimo más, ¿no? Nos acercamos a un periodo bastante catastrófico, ¿vale? En el cual saber tomar las decisiones basadas en datos y en previsiones correctas son fundamentales. O sea, que no perdamos oportunidades por sea sobredimensionamiento o infradimensionamiento de nuestro destino, ¿no? O de nuestro servicio, ¿no? No puede ser, pues yo qué sé, voy a deciros una burrada, pero no lo voy a decir. Pero, por ejemplo, reservas de hoteles o restaurantes, ahora mismo en nuestros sistemas de reservas, si nos van a dejar abrir un 30% de las mesas, que dejemos reservado un 60%. Tenemos que tenerlo previsto. O sea, debemos prever que solo pueden reservar un 30%, ¿vale? O saber, yo creo que es muy importante ahora mismo el analista de datos, ya sea, y lo hacéis muy bien desde Invatur, desde Visit Benidorm, Visit Valencia, muy bien, la medición de la satisfacción del turista, ¿vale? Y del destino en cuanto se retome la actividad. Yo creo que eso va a ser algo también un poco fundamental, transmitir con datos reales, ¿vale? De decir, oye, mira qué experiencia tan buena está teniendo el turista en la vuelta a la playa de, o al destino de, o al hotel de, o al restaurante de, ¿no? Porque eso generará mucha confianza y volverá otra vez a activar un poco todo el sector, ¿no? Tenemos que recuperar la confianza, ¿vale? Ahora estamos en el estado más bajo, pues, lógicamente, pues está cerrado, pero habrá que ir subiendo un poquito y mantener, porque habrá ciertos baches que tenemos que saber un poco sortearlos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. La última cuestión para cerrar es, bueno, una cuestión pues, que plantea Eva Pérez y es así como, bueno, como futurista, yo creo, pero comenta, en qué punto crees que está la implantación de chips en seres humanos, en humanos? ¿Eso es un mito, es una realidad? ¿Es un futuro próximo? ¿Nos implantarán un chip que detectará cuando se acerca el COVID y lo expulsará? No lo sé. A ver, es un tema de investigación, como muchos que hay. Hay muchos pilotos, ¿vale? Y de hecho, desde hace muchísimo tiempo, me acuerdo de una empresa sueca que le implantó un chip por Bluetooth para el tema de la cafetería y de las fotocopias, ¿no? O sea, fijaos qué chorrada más grande. O sea, implantarte un chip en la mano, tío, para hacer fotocopias, ¿no? No sé. A ver, eso existe, pero lo que es una mezcla entre la tecnología y la biología es un aspecto que está en investigación, que se está haciendo muchos pilotos. Futurible tiene su sentido, ¿vale? Tiene su sentido de que tenga viabilidad, ¿vale?
De hecho, yo había leído, por ejemplo, esto que has dicho del COVID, la dispensación de medicación, ya sea por chips que están implantados, ¿no? Eso tiene mucho sentido. Sí, Tiene mucho sentido que al final que tú puedas tener una reserva en algo que tienes implantado y en el momento que tengas una necesidad rápidamente actúe, ¿no? Sobre tu cuerpo, ¿no? Ahora, es como hablar, aquí voy a hacer caso, por ejemplo, a una frase que siempre dice Andrés Torrubia, sobre el tema de la computación cuántica, ¿no? Son cosas que suenan muy bien, ¿vale? ya, Pero desde mi punto de vista son futuribles y yo lo siento, pero si no lo puedo aplicar y no lo puedo ver, los que se dedican a investigar que lo hagan muy bien, que hagan sus investigaciones, ¿vale? ¿Y qué tal? Lo que está claro es que la tecnología ahora mismo hay una parte que no estamos viendo, ¿vale? Que está ayudando brutalmente a superar esta pandemia, ¿no? Toda la investigación médica que se está haciendo, de papers, de tal, sería absolutamente imposible, yo creo que nada, hace 10 años, o sea, de hecho, bueno, 10 años, ¿no? Cuando pasó el tema del SARS en el año 2003, fijaros, en el año 2017, estábamos muchísimo más preparados. ¿Por qué? Porque el conocimiento se comparte, ¿vale? Se comparte rápidamente, se transmite y también existen muchos ordenadores más potentes y mucha algoritmia que está ayudando a adelantar plazos del desarrollo de unas, ya sea de métodos de cura como métodos de vacuna, ¿vale? A dividir por 10 y por 12 plazos que hace unos años eran impensables, ¿no? O sea, que se esté hablando de que exista medicación para después de verano, que no sabemos si existirá, o vacunas en el año 2021, pues bueno, si alguien se lo contasen hace 3 o 4 años, estaría diciendo que esto es ciencia ficción, ¿no? Entonces, lo mismo de los chips. Igual ahora te estoy diciendo esto y dentro de 3 o 4 años me tengo que comer estas palabras y borrar el vídeo de YouTube, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo no es viable. muy bien. Pues, Tony, nada más. Ya hemos cumplido tiempo, ya no hay más preguntas. Agradecerte nuevamente la sesión, muy pedagógica sobre el tema, muy clara. Y nada, y al resto comentaros también, agradeceros vuestra permanencia. Hemos estado en un pico de 100, creo que 190 asistentes. Eh, Así que fenomenal. Tendréis, como digo siempre, como siempre os aviso, la colgada de la presentación, el vídeo de la sesión en nuestro canal de YouTube, en el canal de Invatur, y distribuiremos el vídeo en redes sociales. Hoy hemos distribuido, entre ayer y hoy, el de Raúl Abad, la sesión de Raúl Abad y la sesión de Elia Guardiola que tuvimos la semana pasada y esta semana. Así que nada más. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. A ver, ¿cómo? Yo he parado de presentar, David, ¿eh? Sí, sí, voy a ver si lo encuentro. Aquí.